ITESO, de otras universidades y otras partes del país. Muchas gracias. Igualmente, gracias a las autoridades universitarias, al equipo técnico, a comunicación institucional y, por supuesto, a las y los panelistas que hacen posible este espacio. Esta conversación se enmarca en una serie de diálogos universitarios convocados por la Comisión para Atender Asuntos de Género y el Comité Institucional para la Igualdad de Género, con el fin de tener espacios de reflexión, pero también colocar sobre la mesa algunos temas que son de interés para la comunidad universitaria y que se articulan con una serie de acciones para caminar juntas y juntos en la construcción de una mejor universidad para todas y todos, donde la violencia de género no tenga cabida. Les invitamos a plantear preguntas y reflexiones en el apartado de preguntas y respuestas. Estas serán organizadas de forma temática y serán abordadas en la segunda parte del debate. Cedo la palabra a mi compañero Bernardo García, jefe del Departamento de Formación Humana, quien moderará la sesión. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por la presentación y por la manera en la que enmarcas y contextualizas esta actividad. Como bien lo dijo Claudia, mi nombre es Bernardo García y formo parte del Departamento de Formación Humana y estaré fungiendo como moderador en esta conversación. Quiero agradecer la invitación y también agradecer la presencia tanto de nuestras panelistas y nuestro panelista, que en un momento más presentaré en forma, pero también la presencia de todas las personas que nos están siguiendo a través del seminario virtual en cualquiera de las plataformas en las que se encuentren. Y también decir que celebro estos espacios de diálogo, de encuentro, cuya finalidad es precisamente construir juntos una comunidad más justa y esquemas de convivencia más humanos. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación y por la presencia de cada una y cada uno de ustedes. Quiero entonces presentarles brevemente a nuestras tres panelistas. Tienen currícula muy amplio, entonces hice un esfuerzo también por sintetizarlos y por más bien dejar cabida al diálogo, que creo que es lo que más nos interesa y no tanto presentaciones largas, pero bueno, con mucho gusto presento en primer lugar a la doctora Alina Peña Iguarán. Alina es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales en el ITESO. Trabaja con textos de violencia, frontera y desaparición a partir de las relaciones entre arte, estética y biopolítica, por un lado, y las relaciones también de memoria y subjetividad, por otro. Desarrolla las líneas de investigación, comunicación, cultura y sociedad y estética, política y comunicación. Da clases tanto a nivel licenciatura como a nivel posgrado. Alina, bienvenida, un gusto que estés con nosotros en esta conversación. También presento a la maestra Alejandra Pedrosa Marchena. Alejandra es maestra en tecnologías de información y licenciada en periodismo por la Universidad de Guadalajara. Durante sus estudios de maestría realizó una estancia en la Universidad de Utrecht, en Holanda, donde aprendió técnicas de programación para minería de datos. De esta manera, Alejandra desarrolló un proyecto de investigación para aplicar algoritmos en el análisis y detección de discursos de odio contra mujeres. Previamente, Alejandra también fue reportera en los periódicos El Informador y Mural de Grupo Reforma y actualmente se desempeña como escritora técnica en Viceline, empresa de Silicon Valley dedicada al desarrollo de software. Bienvenida, Alejandra, y muchas gracias por estar aquí también con nosotros en este diálogo. Finalmente, presento también al doctor Pedro Reyes Linares, de la Compañía de Jesús. Pedro es maestro y doctor en filosofía por la Universidad de Comillas en Madrid. Es también maestro en filosofía social y licenciado en filosofía y ciencias sociales por el ITESO y licenciado en ciencias teológicas por la Universidad Iberoamericana. Perdón, Pedro. Es profesor del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, donde imparte cursos de Historia de la Filosofía, Metafísica y Filosofía de la Religión, y además de su actividad docente en el ITESO, pues ha sido asistente de formación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Pues agradezco muchísimo la presencia de Alina, Alejandra y Pedro en este diálogo, y para ya empezar propiamente con la conversación, quisiera solamente
presentar la estructura de este encuentro. Básicamente estará dividido en 3 momentos o rondas de intervención. Las 2 primeras pues las tenemos más o menos planeadas de acuerdo a algunas preguntas que nos vinieron a la mente, pues como colegas, como colaboradores en esta actividad, y invitarles, como ya lo dijo también Claudia Alcocer en la presentación de esta actividad, a que en el chat puedan poner ustedes también sus comentarios y sus preguntas, que gente de nuestro equipo estará sistematizando y agrupando para en un tercer momento del encuentro de hoy, pues poder darle salida a esas preguntas. No sabemos cuántas serán y si podemos atender todas, pero lo que sí haremos es sistematizarlas y ponerlas aquí en la mesa para tener un diálogo un poco más abierto. La primera ronda, en esta primera ronda de intervenciones, a mí me gustaría que el foco estuviera puesto en 2 de las palabras que dan título a este conversatorio. Discursos de odio por un lado y conflictos de género por otro, ¿no? Una primera intervención, pues, que nos ayude a precisar con las intervenciones de Alina, de Alejandra, de Pedro, pues, qué es un discurso de odio, si todos los discursos de odio son iguales o no, qué implica que un discurso de odio esté dirigido o referido en contra de las mujeres, cómo entra aquí el tema de la libertad de expresión, digamos, esos temas en donde se podrían cruzar tanto eso que llamamos discurso de odio como aquello que llamamos también conflictos de género. Las intervenciones, les invito a nuestros panelistas y nuestras panelistas que sean intervenciones de aproximadamente unos 5 minutos para después tener otra ronda con otro enfoque en la delimitación del diálogo. Entonces, Alina, te cedo la palabra para tu intervención. Vale, bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí con Pedro, que no lo conocía, Alejandra, que también tengo ahora el gusto de conocer, y muchas gracias a las organizadoras, ¿no? Con esta invitación que está haciendo ahorita Bernardo, a mí me gustaría entonces colocar como algunas pautas, tal vez de orden conceptual, para entender el discurso de odio, ¿no? Y creo que es un reto hablar de este tema ahorita, justo que lo tenemos tan cerca y al tenerlo tan cerca, resulta muy cotidiano, ¿no? Y pareciera que se ha convertido como en la lengua de uso común, como si fuera la única forma de tener interlocución, ¿no? Social. Y bueno, trataré entonces de poner estas pautas y creo que el discurso de odio, primero que nada, supone una interpretación de la realidad social a partir de un supuesto moral. Es decir, creo que reduce la complejidad sociocultural, histórica, a una ecuación de bandos, ¿no? De bandos antagónicos, donde forzosamente uno de estos bandos necesariamente tiene la verdad y el otro no solo no la tiene, sino que se convierte en un cuerpo cuya presencia resulta amenazante. Y por lo tanto, cuando esa figura es amenazante, sobre ella se puede desplegar todo el daño posible. Y creo que entonces en esta ecuación depende de la sobrevivencia de un yo, de un nosotros, moralmente superior, la eliminación del otro, ¿no? En este sentido, creo que el discurso de odio opera, es decir, hace realidad una lógica de polarización social que no es política, pues cancela cualquier posibilidad de negociación o de disenso. Cierra por completo la consideración de la otra o del otro como un sujeto cuya existencia sea válida como la propia, ¿no? Y más aún, con la cual no puede haber un punto de encuentro. Entonces, el discurso de odio hace un escenario social en el cual es imposible la política. Y por eso me parece tan riesgoso lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero también creo que genera operando una suerte de purismo esencialista, de un modo de ser. Y pareciera como un mandato, ¿no? En este sentido, va en contra de lo social como organización heterogénea e histórica que siempre tiene que estar dispuesta al cambio, ¿no? Entonces, el discurso de odio pareciera que estatifica lo social. Y además de esto, a mí me parece súper interesante
o importante colocar acá y discutir con ustedes que este purismo esencializante en algunos de los discursos de odio hace venir o actualiza un imaginario social que se nutre, no en todos los casos, pero como de una nostalgia dolorida, ¿no? La frase de todo tiempo pasado fue mejor. Y creo que supone que hubo unas garantías dadas que ahora están en amenaza. Y esa amenaza la recibe el otro, ¿no? La otra figura antagónica. Mientras no exista un yo homogéneo, idéntico a mí mismo o a mí misma, entonces lo otro es una amenaza que puede recibir todo el daño posible, como les decía arriba, ¿no? Y ojo, porque tal vez esta melancolía o nostalgia dolorida puede residir en una idealización de algo que a lo mejor tampoco existió como tal, ¿no? Pero que sí que es un asidero, ¿no? Entonces, digo que es complicado hablar del discurso de odio porque hay actualizaciones muy diversas, ¿no? Lo podemos pensar de maneras muy diferentes dependiendo de los contextos. Pero me parece que en la mayoría de los casos establece un escenario social que pareciera que hay que acceder como a un mercado de membresías, ¿no? Es decir, se es parte o no se es parte de un club. Y demostrar entonces una adherencia practicando y reproduciendo lo que se dicta. No sé si soy clara en este sentido, pues no me refiero para nada a la vinculación colectiva necesaria y estratégica para encontrarnos y hacer cambios hacia un bien común o hacia unas estrategias de cuidado. Lo que me refiero aquí es a otra cosa, ¿no? Tiene que ver con los sectarismos sociales a partir de la cancelación, la humillación, el dominio, el linchamiento, el maltrato. Y por otro lado, y creo que con esto me gustaría terminar mi primera intervención, creo que la diseminación del discurso de odio pareciera que borra del mapa mediático las condiciones históricas y estructurales, culturales y sociales que nos han llevado al momento en el que estamos, ¿no? Y entonces pareciera que estas problemáticas dependen únicamente de los individuos. Y ahí es donde se parece que se está cifrando la lucha, ¿no? Responsabilizando al individuo de todo lo que está pasando. En un momento de muchísima incertidumbre, el odio coloca en un cuerpo determinado aquello que es una amenaza. Y yo soltaría una pregunta para ver si después la podemos pensar, ¿no? ¿A quién beneficia la proliferación del discurso de odio? Eso sería una. Y la otra pregunta que también a mí me gustaría colocarles aquí a todos es pensar de qué bagajes históricos abrevan los discursos de odio. Es decir, ¿a qué están apelando? ¿No? Como para pensar en algunas pautas que nos permitan como desilvanarlo, deshilacharlo, saber de qué está hecho, más allá de este gesto de dimes y diretes y ataques, ¿no? Y bueno, esa sería mi primera participación. Espero no haberme pasado de los 5 minutos. Y nada, los escucho. Estuvo perfecto, Alina. Muchas gracias por esta intervención que nos ayuda a empezar, ¿no? A clarificar el tema. Me parece muy interesante esto que mencionas de la lengua, de cómo se va proliferando como una lengua de uso común, esto de los discursos de odio, como un tipo de lenguaje específico. Y por supuesto lo que mencionas también de la pertenencia o la adherencia, ¿no? En estos términos que matizas al final. Y me parecen muy interesantes también las preguntas que planteas hacia el final, que esperemos que podamos retomar a lo mejor en el diálogo un poco más libre que tengamos al final de esta primera ronda. Pero te agradezco mucho esta participación y en la misma tónica, con estos mismos componentes, digamos, de discurso de odio y conflictos de género, me gustaría ahora invitar a Pedro a que nos compartiera sus reflexiones en esta primera ronda y a lo mejor invitar también, aprovechando, porque creo que en este primer momento solo estuvimos en cámara, Alina y yo, pero me parecería interesante que también Alejandra, y ahora ya veo a Pedro en cámara, estuvieran con su cámara prendida para estar viéndonos en pantalla. Entonces, Pedro, adelante, bienvenido y gracias por participar. Pues buenas tardes a todos, a todas, y gracias por invitarme también a participar en este conversatorio. Ahora también participo en la Comisión de Asuntos de Género de la Universidad y quiero hablar un poco desde esa perspectiva, ¿no? Creo que abordar el discurso de odio es muy importante para nuestra comunidad universitaria, sobre todo por la confusión que se ha venido dando no solamente aquí, pero también en nuestra comunidad, entre lo que significa el derecho a la libertad de expresión
y lo que significarían propiamente los discursos de odio. Y ahí es necesario como marcar ciertos criterios que nos permitan, por un lado, distinguirlos y que nos permitan también imaginar estrategias que puedan modificar los contextos y modificar los ambientes, porque como bien decía Lina, hay contextos que naturalizan este tipo de discursos de odio y naturalizan las categorías con las que los discursos de odio se van moviendo. Y cuando eso se naturaliza, entonces se vuelve muy difícil realmente poder captar por la parte, digamos, que acusa de ser víctima de un discurso de odio, la intención que podría tener el hablante del otro lado, y del otro lado también, porque el hablante que puede sentirse ofendido ante categorías que no entiende o que simplemente no reconoce como categorías válidas en el discurso, pues empieza también a distorsionarse el clima comunicativo en que se da el diálogo entre las dos personas o entre los dos grupos. Por eso creía que era importante centrar, aparte de estas distinciones más conceptuales, y voy un poco a la pregunta que Alina hacía, aunque desde el otro lado, ¿cómo nace el derecho a la libertad de expresión? Porque creo que el contexto en el que nace el derecho a la libertad de expresión es precisamente el que permite tener los criterios para distinguir un discurso de odio de un discurso válido en el debate y en el diálogo, digamos, que se puede establecer en una arena política equitativa y clara. El derecho a la libertad de expresión, como yo creo que la mayor parte del auditorio ahorita sabe, nace en medio de los conflictos por el reconocimiento de las distintas voces en las revoluciones liberales. O sea, más o menos hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hay una serie de grupos que empiezan a usar esta expresión, libertad de expresión, como un reclamo válido de que su voz sea tomada en cuenta en el debate y en la discusión para definir los asuntos más importantes de la política. Esto quiere decir que estamos en un contexto, el derecho a la libertad de expresión se define por el contexto también en el que está persiguiendo la constitución de un Estado democrático. ¿Qué quiere decir esto? Un Estado donde las distintas voces se encuentran en condiciones de equidad o de una equidad suficiente como para poder plantear sus puntos de vista en la arena pública y que entonces esos puntos de vista puedan ser debatidos según una serie de reglas y estrategias propias que permiten proteger precisamente la libertad de las y los hablantes, ¿no? Pero también es un contexto que tiene que reconocer un dinamismo. O sea, el contexto no es que fuera natural en nuestra historia, digamos, sino la libertad de expresión es un reclamo y es un reclamo que viene desde grupos determinados a los que se les ha negado esa participación en la esfera política. Y esa característica no abandona nunca a la libertad de expresión como derecho humano y, por supuesto, a ninguno de los otros derechos humanos. Esa característica dinámica de voces que se van incorporando y van pidiendo que su propia voz sea escuchada y que los términos en que esa voz sea incorporada en la arena pública sean también revisados para transformar la arena pública de tal manera que la persona pueda entrar en un proceso equitativo a poner sus ideas frente a las ideas de los otros, ¿no? El discurso de odio es una estrategia retórica que lo que hace precisamente es transformar en sentido contrario las condiciones en las que se propone la arena de discurso, la arena del debate. Es decir, el discurso de odio propone una serie de categorías o una serie de modos de argumentación, estrategias retóricas en este sentido, que lo que hacen es quitar al interlocutor o a la interlocutora o a la persona o el grupo que están tratando de hacer valer una serie de puntos o asuntos que les parecen importantes en la arena pública, quitarles el carácter de interlocutores válidos. Por eso van a usar este tipo de insultos referidos directamente a la persona sobre características que están marcadas en su propio cuerpo o en su género, por ejemplo, o van a usar también estereotipos, van a formar, de hecho, crear estereotipos en que las personas tengan que definirse de manera que las ideas sean descalificadas por la clasificación que se hace de las personas antes incluso de ser escuchadas en la arena política, ¿no? Estos discursos de odio, en ese sentido, no pueden ostentar de ninguna manera la reivindicación de ser un derecho a la libertad de expresión cuando van en un sentido totalmente contrario al que se persigue en el derecho humano. Es como si empezaras a defender que estás del lado de una posición exactamente tratando de bloquear lo que esa posición quisiera, ¿no? Entonces, con lo que hacen los discursos de odio es precisamente transformar de tal manera los contextos
que dificultan el que este trato equitativo de las distintas posiciones y los distintos puntos de vista que pueden entrar en la arena política se haga, digamos, algo común y algo que pueda bañar y modelar el juego social en el que se están moviendo los distintos actores. Cuando eso sucede, nos encontramos entonces con un problema que es un problema ético, por supuesto, o sea, la manera como estamos asumiendo los valores y los fines que nuestra propia sociedad y nuestra propia humanidad está proponiendo como para abrirnos hacia el futuro, y por supuesto en un problema político también. Es decir, estamos convirtiendo la discusión posible o la diversidad de puntos de vista que pueden entrar a construir nuestra comunidad humana y política, lo estamos convirtiendo más bien en una disputa sobre términos no equitativos, sobre estereotipos que han ganado cierto reconocimiento social en la historia, pero que el reconocimiento social histórico no les da garantía de legitimidad como para modelar la arena política, ¿no? Confundir lo que podría ser el reconocimiento social histórico que algún tipo de punto de vista ha adquirido por cualquier tipo de medios, a lo mejor medios no legítimos o medios de explotación, como podría ser, por ejemplo, el discurso que existía a mediados del siglo XIX y que todavía pervivió en los Estados Unidos prácticamente hasta los años 60, 70, o algunos grupos, y yo creo que sí, todavía podrían decir que pervive hasta este momento, de pensar a las personas afroamericanas como naturalmente destinadas a la servidumbre y al sometimiento por otra persona, ¿no? Ese discurso tendría que ser reconocido como un discurso de odio, pues está poniendo en la piel y en el origen de una persona la descalificación de su actuar como un agente político válido en medio de los puntos de vista que se pueden discutir en la sociedad. Discursos de odio han sido señalados constantemente por los grupos cuando defienden precisamente su libertad de expresión, pero no es meramente una estrategia defensiva por parte de los grupos. Los discursos de odio son señalados como una medida de generar un progreso en la capacidad de discurso y la capacidad de diálogo de la comunidad política. O sea, señalar las características que definen a un discurso de odio en concreto es la oportunidad que los grupos que están pidiendo precisamente entrar en esa discusión, en esa arena política en términos equitativos, le dan a la propia comunidad política de reformarse para que entonces pueda darse lo que se supone que es el fin que la comunidad política persigue, que todas las personas en ella tengan agencia suficiente para presentar sus puntos de vista y participar en las decisiones de lo común. Pues así cerraría yo mi primera intervención y pues quedo ahora sí que muy contento y muy ansioso de poder seguir conversando. Muchas gracias Pedro por tu intervención. Sin duda también muy interesante cómo vas precisando y cómo vas estableciendo también criterios para distinguir entre la libertad de expresión y los discursos de odio, y no solamente para poder distinguir, sino para caracterizar en qué consiste en realidad un discurso de odio, de dónde nació en términos de estos contextos dinámicos, como tú lo llamas, que ya era una pregunta que estaba presente hacia el final de la intervención de Alina. Entonces, muchas gracias por tu participación, Pedro, y me gustaría hacer la palabra ahora a Alejandra. Alejandra, por favor, en estos mismos términos de qué es un discurso de odio, por dónde van los discursos de odio, referidos en concreto a conflictos de género. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias por este espacio, estas discusiones. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Ya platicamos que el discurso de odio invalida o descalifica a mí como individuo y a personas en general por lo que son o por lo que les define como personas. Esto puede ser religión, puede ser nacionalidad, y otra cuestión también es el género. Entonces, aquí salta la pregunta, ¿por qué ocuparnos del discurso de odio en términos de género? Es decir, discurso de odio contra mujeres en concreto. Bueno, la violencia de género, la violencia contra las mujeres tiene distintas formas en que la vemos materializada. Puede ser violencia sexual, puede ser violencia física, puede ser violencia verbal. Y el canal para la violencia verbal es el discurso de odio. Entonces, tenemos datos de la OMS y del INEGI de que mundialmente
3 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su vida. En México son 6 de cada 10 mujeres y en Jalisco estamos todavía por arriba de la media nacional y son 7 de cada 10 mujeres. Entonces, ya como hemos hablado de las distintas formas que tiene la violencia contra las mujeres de materializarse, una es el discurso de odio y la violencia contra las mujeres es escalar. Inicia con ciertas manifestaciones, algunas ya tan normalizadas, como decía Alina, que ni cuenta nos damos, ¿no? Cuando vamos manejando y vemos a un automóvil que no se mueve de manera como a nosotros nos gustaría y decimos, tenía que ser mujer. Y crecimos con esos discursos y crecimos conviviendo con esos términos. Pero ¿por qué relacionar lo peyorativo con un género, no? El hecho de que sea o no mujer lo hace diferente, lo hace menos, o lloras como niña, lo haces como vieja, etcétera, ¿no? O sea, eso nos invalida, eso está relacionado con, es una ofensa relacionarlo con el género. Y entonces, bueno, es parte ya de nuestro día a día y está tan normalizado que pasa incluso imperceptible. La cuestión aquí es que la violencia contra las mujeres lo podemos ver como una especie de termómetro de violencia. Y muchas veces puede iniciar como a través de lo verbal y se puede ir escalando poco a poco, hasta llegar a la manifestación máxima de la violencia contra la mujer, que es el feminicidio. Y además, la violencia contra las mujeres también ha sido una opresión histórica, porque violencia ocurre de distintas formas y no necesariamente en algunos escenarios, no solo contra mujeres, pero la violencia contra las mujeres tiene características muy específicas que la distinguen como un problema histórico, un problema público y un problema general, que es por lo cual debemos ocuparnos de ello. Que y esto no es distinto a otras violencias, por ejemplo, a causa del narcotráfico, ¿no? No es la misma causa cuando ocurre un asesinato por narcotráfico que un feminicidio. Y en el feminicidio, generalmente, si nos vamos a ver por qué, es porque era mujer, es porque la persona que decidió cometer el acto de violencia vio al interlocutor o a la víctima como alguien con menos valor, con menos poder y con menos autoridad, entonces llevó a cabo ese acto. Bueno, también me gustaría platicar de cómo ocurre esta violencia contra las mujeres desde el discurso. En un proyecto de investigación que realicé, me puse a revisar discursos de odio en redes sociales. Entonces tengo algunas muestras de estos discursos que me gustaría compartir. Si gustan, les comparto pantalla. Me dice que no, que tengo inhabilitada la función de compartir pantalla, pero bueno, les puedo leer, por ejemplo, algunos discursos que encontré. Lo que yo hice fue buscar en 3 medios de comunicación, uno nacional, uno internacional y uno local. Monitoreé los medios y los posts noticiosos que ellos subían con motivo del Día Internacional de la Mujer, descargué los comentarios. Esto de Facebook en el año 2018, me parece. Entonces me encontré con comentarios como, la mujer sirve para tener hijos y ya. O comentarios como, feminazis, qué asco. Otro comentario, las feministas son un asco, piden derechos y la mayoría son marimachos. Y lo digo yo, que soy mujer. Esas marimachas son un cáncer para toda la sociedad. Son algunos de los ejemplos, ¿no? En este análisis que hice también me encontré con que algunas de las palabras más frecuentes que tenemos son pinche, vieja y puta. Y
también encontré que el medio local, que fue Tráfico ZMG, tiene más cantidad de repeticiones de estas majaderías, comparado con el medio nacional, que fue CNN, y el medio internacional, que fue, no, al revés, el medio nacional Aristegui Noticias y el internacional CNN en español. Y pues bueno, estos son algunas de los pensamientos que yo quería compartir con ustedes y sobre todo evidenciar que el discurso de odio existe y convivimos todos los días con él. Alejandra, también muchas gracias por la participación. Para hacer una primera ronda, creo que se han tocado temas nucleares, entonces me parece que lo que toca es entrar a un segundo nivel, a un segundo escalón, trayendo al diálogo pues dos categorías más que también están presentes en el título de esta actividad, ¿no? Antes de eso me gustaría seguir invitando a las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando por la plataforma, que pueden dejar y seguir dejando sus comentarios y sus preguntas para idealmente después de esta segunda ronda, pues ya poder entrar a esas preguntas que pueden ser directas para las intervenciones que han tenido tanto Alina como Pedro y Alejandra, pero también preguntas más generales que podrán ser retomadas por los tres o las tres sin problemas, ¿no? Entonces les invito a que sigan ahí también, por favor, dejando sus preguntas para hacer esto en la medida de lo posible, pues un diálogo fecundo. Bueno, en esta segunda ronda, si en la primera nos hemos enfocado sobre todo a estas palabras o frases o categorías, podríamos decir como discurso de odio, y un discurso de odio con ese carácter de referencia hacia el género, a los conflictos de género o a la mujer en concreto, como lo precisaba ahora mucho más Alejandra a propósito de la muy interesante investigación que realizó en sus estudios de maestría. Me parece que también puede haber, y están en el título de la intervención, como lo decía, en el título de esta actividad, reflexiones en torno a las redes sociales, y me parece que por ahí ya se va perfilando también parte de lo que nos comentaba Alejandra en esta última intervención, y el papel de la universidad. Es decir, no solamente hablamos, como muy en general, de discursos de odio y de conflictos de género, sino también podríamos precisarlo en lo que sucede en términos de redes sociales, porque los discursos de odio, como el ejemplo que ponías ahora, Alejandra, no solamente es aquel de cuando alguien va manejando y dice tenía que ser mujer, o esos discursos en donde haces énfasis que hemos crecido con ellos como un ámbito de negar, digamos, la participación o de no solamente negar, sino de descalificar a la otra persona por su género, ¿no? Sino que se parece que se perfila de manera muy distinta cuando esos discursos de género entran en la esfera de las redes sociales, ¿no? Y entonces me parece que ahí podría haber un matiz y ese matiz lo podemos tratar en esta segunda ronda de diálogo. Lo referente a las redes sociales, pero también lo referente al papel de la universidad. Que generalmente pensamos la universidad, claro, como un campo de relaciones y nosotros que formamos parte de una comunidad universitaria como la del ITESO, pues pensamos en el ITESO, en sus jardines, en ese espacio físico que transitamos, en el que nos encontramos con personas. Claro, a partir de marzo ha sido muy distinto ese espacio, pero también desde mucho antes de marzo parece que la comunidad universitaria y las relaciones pues también van como fuertemente como en este otro sentido de convivencias o de diálogo y de intercambio de lenguaje y de discursos que se dan en estas plataformas que llamamos redes sociales. Entonces me parece que en esta segunda ronda de participación nos podríamos enfocar en ello. Yo creo, Alejandra, que tu última intervención pues ya tenía como un pie en esto de las redes sociales justamente por la pertinencia de la investigación que realizaste. Entonces me gustaría si tú ahora tomas el primer lugar en las intervenciones de esta segunda ronda para hablar de estos temas de redes sociales y universidad en general.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría que hagamos un ejercicio y pensáramos en todo lo que han venido a irrumpir las nuevas tecnologías en nuestra vida, ¿no? Uno de los ámbitos de nuestra vida que más efecto han tenido las nuevas tecnologías y en concreto las redes sociales es en nuestra forma de comunicarnos. Entonces, una parte de nuestros discursos diarios que hace 40, 50 años eran cara a cara o quizá por teléfono, ahora se han mudado a las redes sociales. Una parte de nuestras relaciones de todos los días se han mudado del espacio no virtual a la virtualidad. ¿Qué ocurre acá entonces? Nuestras relaciones, ya sea positivas o negativas, también están ocurriendo ya en la virtualidad. Digamos, nuestras relaciones incluso conflictivas, ya tenemos también en la virtualidad. Nos peleamos por internet a veces, ¿no? Con familia, con el novio, por WhatsApp o en foros, etcétera. Entonces tenemos una vida, una parte de nuestra vida allá. ¿Y qué ocurre ahora? Si la comunicación ya está en los espacios online, entonces también hay ya violencia online, por llamarla así. Y digamos que la violencia online se empezó a gestar y el Internet se acomodó como un arma muy que habituaba o que le daba mucho espacio a la violencia por características propias de Internet, que son, por ejemplo, el anonimato. No sabemos quién está detrás de una pantalla, el distanciamiento. Si yo digo algo, no tengo que compartir espacio-tiempo con una persona. En este caso, si soy victimaria, no necesariamente tengo que tener el mismo espacio-tiempo con mi víctima. También hay inhibición porque no hay control del contenido, perdón, desinhibición porque no hay control del contenido en Internet. Entonces, todo eso pareciera que, así como Internet es un arma que nos ha permitido mucho progreso, nos permite charlas como estas, espacios como estos, también ha sido una plataforma en la que la violencia discursiva ha encontrado muy buen espacio, ¿no? Al yo observar este fenómeno, pues me di cuenta que ya hablábamos de una violencia en línea y que entonces las formas de detección tendrían que ser de alguna manera también distintas a las formas de detección de violencia convencionales. Tendrían que ser también quizá maneras digitales de detectar esta violencia. Y en esta investigación que les comenté, me di a la tarea de ver cómo desde técnicas de programación se podía detectar de manera automatizada la violencia. Y me encontré con que sí se puede. Lo que antes hacíamos, o bueno, se sigue haciendo como análisis de discurso a mano, por ejemplo, ahora lo podemos hacer con millones de registros de manera automatizada si nosotros creamos un algoritmo o creamos un programa. Entonces, una de las formas de esta detección de violencia es ahora a través de los algoritmos. Una disciplina, una técnica muy común para esto es el aprendizaje automático o machine learning, en el que yo en mi algoritmo le digo a la computadora, bueno, yo con mi programita que estoy haciendo, con mi código, le digo, si encuentras esta y esta y esta palabra o esta estructura gramatical, significa que es discurso de odio. Entonces le doy muchos mensajes de discurso de odio para que la computadora como que ensaye, ¿no? Ok, y ensaya, y llega un momento en el que si le presento información nueva, la computadora ya aprendió
y me va a saber clasificar, esto es discurso de odio, esto no es discurso de odio, etc. Entonces es una forma efectiva con la cual nos podemos ocupar de la detección de discurso de odio que ocurre en línea. Finalmente, ¿por qué es necesario detectar discurso de odio o por qué es importante, no? Bueno, como ya mencionamos, la violencia tiene muchas formas de manifestarse y al detectar nosotros discurso de odio, estamos dándonos a la tarea de prevenir otras formas de violencia. Y no directamente, no necesariamente una víctima de discurso de odio va a ser víctima de violencia física. Se puede dar. La violencia física generalmente va acompañada de discurso de odio. Sí se puede dar. Pero al nosotros prevenir discurso de odio, estamos previniendo la normalización de la violencia. Estamos atacando un ambiente de violencia en general. Entonces, es ahí cómo podemos prevenir otras formas de violencia. Muchas gracias Alejandra por la intervención. Muy, muy interesante, ¿no? Estas, por ejemplo, características que describes y que expones respecto de ya no solo discursos de odio, sino en redes sociales como el anonimato, el distanciamiento, la desinhibición, y como ese nuevo entorno, ¿no? Y no solamente el modo en el que tú utilizaste, por ejemplo, en tu investigación, la detección de discursos de odio, sino también la técnica, ¿no? Esto que nos mencionas de los algoritmos. Te agradezco mucho esta intervención y paso la palabra ahora también a Lina, por favor, pues tu participación en esta segunda ronda referida a redes sociales y universidad. Alina, por favor. Vale, gracias. Bueno, siguiendo el hilo, ¿no? Donde lo dejó Alejandra y tratando ahí como de desarrollar un poco más, estas condiciones que ponen las redes sociales en la vida cotidiana también tienen que ver con una nueva noción de temporalidad o una nueva experiencia de temporalidad, que es la inmediatez, la velocidad del clic, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también creo que está relacionada, o sea, esta inmediatez, esta velocidad, también con la misma reacción en nuestras producciones escritas, ¿no? O verbales, o el emoticon, o el GIF, o el meme, lo que sea, que creo que parece que entonces empieza a ser muy difícil poner freno de mano y parar para pensar, ¿no? O sea, esta idea de montarse en el mame, montarse en la ola y ser partícipe de algo, ¿no? Porque también creo que deberíamos de considerar que las redes sociales o, digamos, la vida tecnodigital no es una calca de la vida cara a cara, pero tampoco es al ser virtual es menos real, sino creo que hay un continuo en esto, ¿no? Y es algo que trabajamos mucho en el departamento, ¿no? Eh, se contamina, por decirlo de alguna manera, lo que pasa fuera de redes con lo que pasa en redes. No podemos desligar para nada lo que sucede en Twitter, en Facebook, en Instagram, y lo que sucede en la calle o en la casa, ¿no? Entonces, sí va a modificar nuestras lógicas de socialización, pero estas lógicas de socialización no nacen de la nada. Es decir, el discurso de odio, por ejemplo, que es como en lo que estamos ahorita pensando, es algo que ya estaba en la sociedad, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, a principios del siglo XX, ¿no? Con la eugenesia y el discurso de odio nacionalsocialista, ya estaba participando de esto, ¿no? Se me está cerrando la garganta, perdón. Pero lo que me parece interesante y tal vez uno de los riesgos más importantes de esto es que el discurso de odio cancela el pensamiento crítico, porque sustituye la incertidumbre por una producción de odio. Eso es uno. Cancela la posibilidad reflexiva y el autocuestionamiento. O sea, el discurso de odio, y en redes lo exacerba, para mí esto es súper importante, impide que el sujeto que produce el discurso de odio tenga un momento de autocuestionamiento, ¿no? Y creo que en redes sociales
el discurso de odio ha devenido en un diálogo de sordos, por un lado. Y por otro lado, y aquí coincido con Pedro, ha abaratado el derecho a la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión se termina cuando de por medio va la dignidad de alguien, ¿no? Y creo que, siguiendo con lo que dice Alejandra sobre el discurso de odio y cómo se puede tipificar, identificar, creo que a esto del algoritmo sería interesante agregarle un componente sociohistórico, ¿no? Es decir, o sociocultural, que tiene que ver con desilvanar el lugar de enunciación del discurso de odio. ¿Quién lo produce? ¿Desde dónde lo produce? ¿A partir de qué acervos y qué bagajes históricos se está produciendo? Es decir, cuando hay una emisión de un discurso de odio, que además el discurso de odio no se limita al discurso en sí, ¿no? O sea, el discurso de odio tiene que ver además con gestos, tiene que ver además con acciones, con prácticas, con referentes, con acervos. Entonces, creo que preguntarnos también eso es súper importante, ¿no? O sea, ¿a qué está convocando el discurso de odio? ¿No? ¿Qué bagajes históricos, qué dolores, qué ausencias, qué carencias está convocando el discurso de odio? ¿Qué miedos, no? Y la última sería, ¿con qué recursos cuenta el que está emitiendo o la que está emitiendo un discurso de odio? Sus capitales sociales, culturales, simbólicos, económicos. Porque creo que también distinguir esto nos puede permitir saber en qué momento un discurso de odio puede producir una acción física y cuando no. Y aquí es cuando yo decía, como en mi primera intervención, pensar en las diferentes contextualidades de, ya no digamos discurso de odio, no, discursos de rechazo radical, ¿no? O sea, estos discursos de rechazo radical, ¿en qué momento pueden pasar a un linchamiento digital, por ejemplo? ¿No? Los linchamientos sociodigitales, destruirle la vida a alguien en redes sociales es destruirle la vida a alguien fuera de redes sociales. Entonces no es que tengamos como una parte de la vida acá y otra parte allá, están totalmente interconectadas. O sea, nosotros nos enamoramos por inbox, ¿no? Y nos peleamos por inbox, y nos desvelamos, y nos informamos en las redes sociales. Y entonces creo que sí es bien preocupante cuando esta lengua franca que empieza a ser el discurso de rechazo radical, empieza a ser el lugar donde nosotros bebemos la información. Entonces esto parece una asquerosa bola de nieve, ¿no? Una avalancha. Y pareciera que no podemos salir del impasse de la polarización. Porque entonces no tenemos a dos personas discutiendo sobre un tema, por ejemplo, pensando en personas o en sectores o lo que queramos, ¿no? Sino que entonces tenemos a dos partes discutiendo de manera totalmente separada, ¿no? Es decir, no hay un punto de encuentro sobre el cual se pueda discutir a partir de esto. Y creo que las redes sociales nos han venido como que es un arma de doble filo, ¿no? Porque cuando nosotros entramos a Twitter o entramos a Facebook y así nos embalamos en alguna discusión, el punto de encuentro se pierde. Y sin punto de encuentro, insisto, no hay política. Entonces creo que lo más riesgoso para mí del discurso de odio, ya sea, bueno, en el caso de esta charla en específico que tiene que ver con violencia de género, lo que está pasando es que cancela cualquier posibilidad de construcción política. Cancela cualquier posibilidad de horizonte utópico. Y creo que sin eso en común es imposible construir algo, ¿no? Entonces, creo que el gran desafío ahorita para las redes sociales y para nosotros y para la universidad es cómo salir del impasse de la polarización. Y hoy en la mañana estábamos en una clase de maestría con los estudiantes con quienes la comparto. Y, bueno, de hecho Rosana decía, ¿no? Decía, para poder hacer política hay que ceder al privilegio de la interpretación. Y yo creo que eso es lo que está pasando un poco acá con las redes sociales. Todos tenemos el privilegio de la interpretación correcta, ¿no? Y ya. Ahí, perdón ahí por mí.
Bueno, los gajes de estar conectadas todo el día. 10 horas, ¿ah? Exacto. Pero muchas gracias, Alina. A esto que había comentado también Alejandra de manera tan lúcida de las redes sociales y el anonimato, el distanciamiento, la desinhibición, me parece muy interesante cómo hablas también del tema de la temporalidad y sobre este cruce, ¿no? Que claro, podemos decir, son distintos los escenarios que llamamos redes sociales o virtuales de los escenarios reales o físicos, o ya no sé cómo llamarlos, pero aún pudiéndolos distinguir, están penetrados unos en otros, ¿no? O sea, no es que sea ajeno lo que sucede en las redes sociales respecto de la vida. Alejandra también lo mencionaba de manera muy interesante, ¿no? Como un discurso puede escalar desde solamente pronunciar ciertas palabras, pues incluso hasta el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso se me hace muy interesante, y también el tema que pone sobre la mesa quedará para mucho diálogo, y creo que Pedro también puede retomar algún matiz de eso al respecto sobre cómo se cancela en los discursos de odio la posibilidad autorreflexiva o la posibilidad de reflexión crítica de las propias posturas, ¿no? Cómo el propio discurso de odio va en contra, digamos, de la posibilidad que tiene una persona de tener una lectura más amplia de la realidad, del encuentro con el otro, ¿no? Eso que llamamos en el fondo también reflexión ética, la revisión crítica de la propia postura, se ve de repente como cortada por este tipo de discursos. Muchas gracias, Alina, por tu intervención, y le doy la palabra a Pedro para cerrar con esta segunda ronda y entrar a la tercera. A lo mejor también, Pedro, si se pudiera, digo, en lo que el tiempo nos lo permita, traer el tema también de la universidad, de qué corresponde en estos escenarios que estamos dialogando de discursos de odio, de género, de redes sociales, qué papel juega una universidad e incluso en una universidad, por supuesto, jesuita como en la que nosotros colaboramos. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera retomar primero 3 puntos de los que han tratado Alejandra y Alina, que me parecen como muy importantes para centrar este asunto, y luego abordar el asunto de la universidad, que creo que va muy ligado, ya Alina lo hacía ver un poco al final de su intervención, pero va muy ligado con estos tres aspectos que me parecen fundamentales. Primero diría, ¿qué significa detectar un discurso de odio? Y yo creo que eso es importante porque el discurso de odio es, como ya habían dicho, Alina lo dijo muy claramente, tú lo volviste a decir, Bernardo, es un discurso que se basa en una especie de certeza. O sea, el problema del discurso de odio es que está basado en una especie de certeza que está naturalizada está naturalizada en cada uno de nosotros, pues. O sea, la venimos cargando como una especie de hábito intelectual, como una forma, digamos, de nuestra mente y de nuestra manera incluso de percibir el mundo, y que la damos inmediatamente por válida. Y aquí lo importante es ese inmediatamente por válida, ¿no? Es decir, sin paso reflexivo. Eso sucede cotidianamente en la vida. De hecho, en alguna de las preguntas que decían aquí, decía, bueno, pero es que esto lo traigo desde niño. Y es verdad. O sea, traigo desde niño cargando una serie de constructos, una serie de interpretaciones sobre lo que significa ser varón, sobre lo que significa ser mujer, sobre lo que significaría una preferencia sexual, sobre lo que significaría todo esto, que es lo que constituye, digamos, todo el ámbito de lo que trata los estudios de género. Todo eso lo vengo cargando, y lo vengo cargando desde que soy un niño, ciertamente. Pero también es cierto que cuando alguien me señala el discurso de odio o me señala un aspecto denigrante en mi manera de ver o me abre la posibilidad, me abre la oportunidad de descubrir cómo llegué a la certeza. Creo que aquí lo fundamental es precisamente el darme el permiso, y dar el permiso, digamos, es darnos permiso como sociedad de poder cuestionar cómo estamos llegando a nuestras certezas. ¿Qué es lo que constituye la base fundamental, el procedimiento, digamos, que estoy constituyendo en mi interpretación para otorgar valor de certeza a tal o cual posición? Y ahí me parece que es donde está la gran importancia que este tipo de movimientos que han empezado a señalar dónde estarían los puntos denigrantes del discurso, han abierto para la sociedad, y nos han abierto, digamos, para los distintos espacios sociales. Yo antes hablaba de arena política, pero la arena política no se refiere solamente a las decisiones de gobierno, se refiere a todas las decisiones que tomamos sobre lo común, inclusive, como nos ha mostrado, digamos, el siglo XX, en nuestros espacios más cotidianos, ¿no? En la casa, en nuestro lugar de trabajo, en el espacio de un salón de clases, etc. Y ahí
hay grupos y personas que nos pueden ayudar como haciéndonos precisamente esa pregunta: ¿en qué basas tu certeza? La certeza inmediata me es ciega. Yo no la descubro hasta que alguien, otra persona, me dice: oye, no me parece, la dudo, me parece que eso no va así, o me parece que no entiendo cuáles son los fundamentos que das para sostener esa certeza, ¿no? Ahora, eso implica necesariamente otro de los factores de los que hablaban tanto Alejandra como Alina, que es el factor de temporalidad. O sea, poder cuestionar los fundamentos de la certeza implica que tengas tiempo y espacio para que realices ese trabajo. Es un trabajo y es un trabajo esforzado y complicado. O sea, cuestionar las propias certezas nunca ha sido un trabajo fácil. Es un trabajo que necesita un ejercicio sistemático y ciertas regulaciones de ese ejercicio para que se pueda llevar a cabo, librando constantes, digamos, amenazas de cansancio, en lo mejor de los casos, de tensiones, de rabias, depende en qué niveles estoy ubicando mis certezas y qué tanto se podría ver modificada mi vida social y mis relaciones sociales a partir del cuestionamiento de mi propia certeza, ¿no? O sea, hay certezas que pueden implicar cambios muy fuertes, o por lo menos en mi propia percepción muy fuertes, respecto de lo que tendría que ser mi vida social. Y eso es lo que ha pasado, y generalmente eso es lo que define también a un discurso de odio, o cuando se llama un discurso de odio, es porque genera en la reacción de aquel que es señalado como teniendo una postura no suficientemente fundamentada y no bien establecida y respetuosa de la dignidad de las personas, aquella persona reacciona precisamente con violencia al sentir o imaginar, porque en esto juega muchísimo la imaginación, que su propia posición se puede ver francamente lastimada, ¿no? Por eso es muy importante que como sociedad nos dotemos no solo de herramientas al estilo de las redes sociales o todo esto, que yo creo que son pues, herramientas muy importantes y que van modificando, por supuesto, las distintas arenas, pero que tienen que ir acompañadas, como cualquier tecnología, de espacios que permitan hacer este movimiento de ida y vuelta, ¿no? Entre más económico resulta el lenguaje de las redes sociales y más económico el uso del tiempo en las redes sociales, menos se abren oportunidades en esos mismos espacios de que se tengan espacios reflexivos sobre lo que ahí está sucediendo, de que se puedan evaluar sus prácticas, de que se puedan evaluar sus estrategias, de que puedas empezar a descubrir cuál es la retórica que guía sus discursos, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos dotarnos como sociedad de ciertos espacios en donde estas estrategias sean puestas a prueba, donde podamos hacer esa elaboración teórica de cómo se va formando el discurso, cuáles son los recursos que nos resultan más constructivos, cuáles no, en dónde estarían los elementos, digamos, de respeto a la dignidad de la otra persona y en qué momento estaríamos pasando límites que no deberíamos franquear por la buena convivencia humana y política, etcétera. La universidad fue precisamente una de las instituciones que en tiempos de la Edad Media quisieron dotarse, digamos, las sociedades para tener espacios de este estilo. La universidad, yo no sé si ustedes lo recuerden, pero la universidad nació como una organización tal cual de estudiantes y profesores, en principio una organización de estudiantes y profesores que se declaraban libres precisamente para poder en los espacios de la universidad, es decir, en los espacios de discusión. La universidad no era un edificio, era el espacio donde se juntaban profesores y estudiantes a discutir precisamente los problemas de la vida pública, los problemas que tenían a cómo se definía lo común, cómo se definía lo que teníamos que vivir. En el momento en que surgen las repúblicas italianas, más o menos hacia el siglo XIII, en el siglo XII, XIII, XIV, en esos momentos empieza a surgir este espacio necesario de discusión frente a los poderes establecidos que tenían todo el capital simbólico sobre los mandatos que tenían que hacerse respecto de la vida social, de la vida pública, ¿no? Entonces las universidades se empiezan a convertir poco a poco en un espacio de contestación a estos poderes y a estos espacios de poder que tenían capital simbólico ya establecido. Creo que la universidad sigue siendo esa posibilidad y creo que nuestras universidades tienen que seguir siendo espacios que respeten también como este principio fundamental de buscar promover el consenso, pero respetando el disenso. Es decir, espacios donde uno pueda abrir los distintos puntos de vista y exponerlos de manera que pueda siempre preguntar cuáles son los fundamentos de lo que estás diciendo. Eso se corta cuando los discursos usan elementos como, por ejemplo, el insulto.
El insulto simplemente es un elemento del que no puedes dar cuenta con fundamento. Digamos, si yo uso una de las palabras que Alejandra decía, ¿no? Por ejemplo, es que es una puta. Ok, tendría que dar cuenta de qué es lo que quiero decir con esa palabra, en qué está basado, en qué se basa la palabra que estoy usando, cuál es el fundamento de aquello. Probablemente me encuentre con que no tengo ninguno. O que la palabra se ha degenerado de tal manera que ya no sirve realmente como un elemento comunicativo. Está simplemente sirviendo de vehículo precisamente a una violencia. A eso es a lo que le llamamos un insulto. Ya no tiene ningún contenido en realidad comunicativo que pueda ser argumentable, que pueda ser evaluable, que pueda yo desmenuzar. No, se ha convertido meramente en vehículo de violencia. Cuando los discursos abundan en ese tipo de recursos, pues se convierten en elementos que degradan y distorsionan completamente las conversaciones y la comunicación. Por tanto, la vida social y la vida política, y a la propia persona que da esos discursos y a la propia persona que lo sufre, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la universidad es una enorme oportunidad, es un espacio del que nos hemos dotado como sociedades, precisamente para darnos tiempo, espacio libre, regulaciones propias y maneras de discurso que nos permitan hacer estos ejercicios de evaluación y nos permitan proponer nuevas maneras de lidiar con nuestras propias tecnologías, desde la tecnología del lenguaje hasta la tecnología de las redes sociales, ¿no? Muchas gracias, Pedro, por esta segunda intervención tuya. También, al igual que las intervenciones de Alejandra y Alina, pues nos dejan pensando un montón de cosas, ¿no? A mí en concreto me parece muy interesante como esta idea de la certeza que hablabas en un primer momento, ligada a la idea que Alina había expresado como de la imposibilidad de reflexión propia, de reflexión personal respecto de nuestras propias posturas, ¿no? Y esto evidentemente abre como a un tipo de vivencia que tiene que ser temporal y espacial, que permite efectivamente la convivencia con personas que piensan distinto a nosotros, pero una convivencia respetuosa o en otros términos, que ahí lo sitúas en los términos de la universidad o de la gran fuerza que puede tener el espacio universitario justamente para proveer de tiempo, de demora, diría yo, de espacio, en donde, eh, en donde esa inmediatez que se puede vivir en las redes sociales se convierta realmente en una posibilidad de encuentro, de cuestionamiento, de reflexión, de fundamentación, ¿no? Es muy interesante. Yo me quedo con muchísimas cosas que me gustaría dialogar con ustedes, pero al mismo tiempo hemos estado también recibiendo muchas preguntas, muchísimas preguntas por parte de la gente que nos está siguiendo a través de la plataforma. Entonces me gustaría en este tercer momento, pues más bien dialogar en torno a las inquietudes que han expresado las personas que les han estado escuchando. Primero quiero decir que hay personas también que hemos visto que están con la mano levantada. El formato propio de este diálogo y la cantidad de personas que están aquí presentes nos impide, ¿no?, el hecho de que puedan ser intervenciones directas, digamos, y entonces invitamos a las personas que han levantado la mano a que más bien en el chat pongan la pregunta o el comentario que quieren. Por otro lado, también justo por la cantidad de preguntas que hemos recibido, es francamente imposible el atender preguntas directas a cada una y cada uno de los panelistas, ¿no? Entonces, más bien, el esfuerzo que ha hecho la gente que está muy al pendiente, la gente chida que está muy al pendiente del chat, es agrupar ciertos temas. Pues no los quiero asustar, pero hasta ahora van 9 temas, que no sé si nos alcance este tercer bloque. Pero bueno, si me lo permiten, estoy aquí desde el celular para no confundir plataformas en la pantalla. Entonces, hay, por ejemplo, un primer tema. Si quieren lo coloco y no sé cómo prefieran, Alina, Alejandra, Pedro. Ustedes me dicen con confianza, voy a decir el primer tema. Ustedes me dicen si sería conveniente reaccionar a ese primer tema y luego ir al segundo, o si más bien suelto 2 o 3 como para avanzar un poco más rápido y luego lo retomamos. Voy a poner el primero de ejemplo para que ustedes también aquilaten ahí la decisión y me dicen ahorita, por favor. En un primer tema hay preguntas como las siguientes. Las leo textualmente.
¿Hay discursos de odio en la comunidad del ITESO? Es una pregunta. ¿Hasta dónde podemos considerar qué es, perdón, hasta dónde podemos considerar que un discurso es violento? ¿Cuál es el límite de lo tolerable en la universidad? ¿Cómo pensamos atender los discursos de odio en redes entre comunidad, entre la comunidad y TESO? Y también como parte de este primer bloque, se pregunta, por ejemplo, cuando un discurso ataca los derechos de otro, pero se dice desde lo políticamente correcto, ¿podemos decir que es discurso de odio también? Me parece que este primer bloque, como está claro, pues tiene que ver todavía con la precisión de qué es un discurso de odio, observarlo tal vez en el ITESO, por aquella primera pregunta de que si hay discursos de odio en el ITESO, que me parece que se responde fácilmente, ¿no? Pero hasta dónde se puede considerar que hay discurso, que un discurso es violento o no, cuál es el límite de lo tolerable, cómo se atienden desde la universidad. Es un primer bloque de preguntas en donde ha habido por lo menos 5 que tendrían que ver con este tema. Insisto, ¿quieren que ahora reaccionar respecto de ello o dejo más bien dejo caer otro segundo bloque de preguntas? Pues yo creo Pues yo, que no sé, yo pensaría, no sé qué piensa, va a ver Alejandra que también se desmute, que a lo mejor tal vez esto de discurso de odio tiene que ver ya con lo que intentamos colocar y a lo mejor no hemos sido muy precisos y a lo mejor si eso viene bien como aclararlo, no sé si consideren que podamos ahondar más, ¿no? Por aquello de los como ejemplos precisos, yo también estaba leyendo unas preguntas y decían como, bueno, pero a ver, ejemplos más concretos, está muy abstracta la charla, ¿no? Entonces no sé si eso sirva, pensarlo, como tal vez para disipar eso y luego ya, pues, las otras preguntas, ¿no? Porque sí es un buen bonche de preguntas por tema, ¿no? De acuerdo, sí. Pero no sé. sí, yo estaría de acuerdo también en que abordemos esta primera y ya después vamos a ver cómo. Muy bien. Vamos entonces con la primera, libremente, quien quiera participar de ustedes tres, Pedro, Alina, Alejandra, y es cierto que muchas de las preguntas pues piden, o de las intervenciones piden, a lo mejor un nivel de concreción que se pueda dar en ejemplos específicos, para que eso que nos han compartido pues pueda aterrizarse y comprenderse también mejor. Dejo el micrófono abierto. ¿Quién quisiera comenzar? Si no tienen problema, me gustaría comenzar. Claro, Eh, me agradaron las preguntas porque me sentí identificada. Cuando hice esta investigación, obviamente para poder enseñarle al algoritmo qué era discurso de odio o qué no era discurso de odio, me lo pregunté a mí. Y posteriormente, en este proyecto, se agregaron 2 compañeros más, Eliana Vadillo e Iván Galaviz, y tuvimos la misma reflexión, ¿no? Entonces, con definiciones de discurso de odio me encontré bastantes, pero en términos prácticos yo me quedé con la que me iba a funcionar mejor para temas de enseñarle algún algoritmo. Quizá no es la mejor para otros propósitos, para este propósito sí. Y una forma fácil de distinguirlo fue, puede haber discurso vulgar, por ejemplo, puede haber mensajes con majaderías, pero esos no son necesariamente discursos de odio. Yo puedo decir una majadería porque me golpeé el dedo meñique y ya está. ¿Cómo le enseñamos al algoritmo a reconocer cuando sí era discurso de odio? Era justamente cuando había un receptor que podría ser una persona en su individualidad o un grupo de personas. Y este discurso era para descalificar al receptor, a la persona o al grupo, por lo que son, por lo que los define. A lo mejor no descalificarlos por su trabajo o por alguna acción, quizá, porque puede ser que si yo hago algo que no concuerda con las
con los parámetros, no sé, voy a decir, de mi familia. Y yo recibo retroalimentación quizá negativa y fuerte sobre eso, no se están metiendo con lo que me define a mí, se están metiendo con algo que yo hice, ¿no? Entonces, hasta ahí fue algo que nos ayudó a nosotros a distinguir. Hay un receptor, puede ser un individuo, puede ser un grupo, y este mensaje tiene la motivación de invalidar o agredir o meterse en contra de ese grupo, de ese individuo, por lo que son y por lo que les define. Y yo nada más agregaría, ay, perdón, Pedro. No, adelante, adelante. No, que yo nada más agregaría esto que está diciendo Alejandra, que me gustó mucho, que también el discurso de odio va a estar muy cercano con una producción de estereotipos que van directamente hacia dañar a una persona o a un grupo de personas, como decía Alejandra. Porque el estereotipo funciona de muchas, o sea, como que opera de muchísimas maneras, ¿no? Esencializa, cosifica, deshistoriza, es decir, cuando uno cae en un estereotipo ya no tiene salida de ahí, ¿no? O sea, ese es tu ataúd, ¿sí? Como feminazi, eso es un estereotipo, ¿eh? Y además descontextualiza lo que es el nazismo, lo deshistoriza, reduce lo que es el feminismo, los feminismos, por ejemplo, cosifica a la persona que concuerda con el feminismo. Y entonces, en el momento que un sujeto es cosificado, entonces sobre ese sujeto puede suceder lo que sea. Y yo creo que ahí es donde yo creo que es ese límite de la violencia, o más bien es ese límite donde la violencia empieza a actuar, ¿no? Tú puedes destruirle la vida a alguien con una humillación, ¿no? Entonces creo que en ese derecho a la dignidad es donde podría haber un límite, ¿no? O sea, podemos discutir los argumentos, si es que discutir los argumentos es en relación a un fin, pero si es también en algo que en lo que estamos cayendo, me parece, en redes sociales, es que estamos discutiendo por discutir sobre lo discutido en lo discutido, y es como una cosa así medio esquizoide, ¿no? Entonces, o sea, no estamos discutiendo para llegar a algo. O sea, es ese punto de partida que sería el del disenso. Ok, vamos a acordar en qué vamos a disentir. Para algo, ¿no? Si no es como una performance a lo loco, que sí que genera, o sea, creo que cuando el odio prende como en hoja seca, ¿no? No hay forma de apagar eso. Ya, perdón. Sí, yo de acuerdo, y nada más quisiera agregar, retomar un poquito lo que decían las preguntas que pedían como mayor concreción y todo esto. O sea, ya ahorita puso Alina el ejemplo de feminazi, y cualquier tipo de, digamos, expresión que vaya como desde ese estilo, que descontextualiza, deshistoriza, hace imposible, digamos, la comunicación, está cerrando a la persona dentro del estereotipo, y todo es un elemento bastante común en lo que se han llamado construcciones de discursos de odio, ¿no? Es principalmente de las cosas que te permiten reconocerlos. En alguna de las preguntas decían, ¿mocho sería también una expresión de discurso de odio? Sí. Nada más que habría que aumentar otro factor importante al que Alina también se refirió en su propia posición, ¿no? O sea, los grupos, todos los grupos sociales tienen un cierto capital, digamos, para moverse, para poder interactuar, para poder hacer pues una acción política, una expresión, etcétera, ¿no? Y tienen un distinto capital simbólico asociado a su propio capital económico, político, etcétera. Entonces, en general, los grupos que tienen capitales mayores, si fortalecen discursos basados en estereotipos, basados en insultos, basados en este tipo de cosas. Y cuando digo insulto no es solamente una majadería, cuando digo insulto es lo que Alejandra también decía, hay un interlocutor, hay una dirección hacia el interlocutor, y lo que se busca es invalidar al interlocutor o a la interlocutora. Entonces, cuando haces eso y el grupo suma su propio capital simbólico a ese discurso que está profiriendo, a esa expresión que está haciendo, y ese capital simbólico sumado trae consigo también capital político, trae consigo capital económico, trae no sé qué, lo que haces es precisamente un escalamiento de violencia.
O sea, si yo le digo mocho a alguien, obviamente estoy construyendo de alguna manera un discurso de odio, pero dependerá a qué tanto escala la violencia, el qué tanto esa expresión y el discurso con lo que lo estoy acompañando puede ser soportado también por un aparato de capitales políticos, económicos, simbólicos y tal, que hagan que se multiplique el efecto violento sobre el insulto que yo estoy haciendo. Y eso creo que implica la pregunta por los límites. O sea, el límite del discurso de odio es la capacidad que tengamos de construir socialmente una censura hacia este tipo de prácticas, hacia este tipo de acciones. Una censura que no puede ser meramente unilateral. O sea, no puede ser solamente la censura de un grupo sobre otro grupo, sino una censura precisamente que permita modelar un ambiente de diálogo equitativo. Todos los diálogos equitativos piden algún tipo de censura también. O sea, y censura es una palabra muy peyorativa, pero tenemos que pensarlo así. O sea, yo tengo que censurar, por ejemplo, si quiero tener un diálogo productivo con mi pareja o tengo que tener un diálogo productivo en mi familia, con mi hijo, etcétera, hay ciertas conductas que han de ser censuradas. O sea, no puedo pasar, por ejemplo, a la violencia física o al insulto verbal. En ese momento mi diálogo va a dejar de ser un diálogo productivo. Se va a acabar, va a convertirse en un diálogo constructivo. Y eso no es una censura que tenga que venir necesariamente del arreglo, digamos, de una institución externa, sino que puede darse por el arreglo mismo de los interlocutores, ¿no? Pero también en momentos importantes y cuando los grupos han tenido históricamente una desigualdad muy fuerte y digamos, una diferencia de capitales, en el sentido que lo decía al principio, muy fuerte, es necesaria también la entrada de la institución y la entrada de las instituciones como la universidad, pero también el gobierno, pero también que permitan establecer ciertas reglas del juego. Esas reglas del juego implicarán también la censura de ciertas prácticas. Ciertas prácticas han de quedar limitadas o excluidas de ese arreglo de los debates y demás, ¿no? Es como si vieras en la Cámara de Diputados y cuando se ponen a discutir los diputados, entonces lo que empieza a ver es lo que vimos en el debate de Estados Unidos ayer, ¿no? O sea, insultos, gritos, interrupciones, etcétera. Esas conductas han de ser censuradas para que el debate se pueda dar. Si no, simplemente no se da, ¿no? Muchas gracias, Alejandra, Lina y Pedro. Muy, muy interesantes también estas tres. La palabra censura utilizada de esta manera me interpela, ¿no? Como me parece muy interesante respecto de la pregunta que hacían en este bloque del límite de lo tolerable, ¿no? Como en esta construcción de un espacio en donde pueda haber diálogo, ¿cuáles son los límites? ¿Qué se puede permitir? ¿Qué no se puede permitir? Entonces, de repente a veces se tiende como a todo está permitido, ¿no? Como a y es cierto que hay que delimitar esa esfera del diálogo y del encuentro con el otro, ¿no? Esto que comentan las tres me parece que tiene que ver ya con dos temas más de los que han estado presentes en las preguntas del público. Entonces voy a pegar dos de los temas. Me parece muy interesante, por ejemplo, en este segundo tema, hay gente que pregunta si solo los conservadores emiten discursos de odio. Creo que tiene que ver con el tema de la polarización, al que también aludía Alina y creo que Alejandro en alguna de sus intervenciones. Si solo los conservadores emiten discurso de odio, si las feministas pueden tener discurso de odio también, hay una pregunta por ahí. Alguien más dice, ¿no creen que solamente se interpreta discurso de odio de uno de los lados, pero del lado de las feministas resulta libertad de expresión? Entonces, a propósito de esta polarización, me parece que son preguntas interesantes. Y el tema 3 ya no va solamente por esa distinción que puede haber entre grupos conservadores, por ejemplo, lo que me imagino que el público está expresando aquí como feministas, ¿no? Pero bueno, en el tema 3, por ejemplo, está relacionado también con la religión. Alguien pregunta si la religión y el discurso de odio, o sea, relacionado con la religión y el discurso de odio, si defender la propia religión es discurso de odio. Y si las personas con convicciones religiosas no pueden defender sus convicciones sin que las acusen de discurso de odio. Son dos bloques de los 9 que les decía que he tratado de agrupar porque me parece que están relacionados y que naturalmente salen del primer bloque. No sé quién quiera comenzar.
Pues si les parece, puedo iniciar otra vez. Claro, Sí, Alejandra. Adelante. Bueno, al escuchar las intervenciones de Alina y de Pedro, sobre todo cuando mencionaron que el discurso de odio parte desde una posición o una percepción de certeza, eso también muchas veces nos conduce a ser víctimas o victimarios, sin importar si soy mujer o si soy feminista o si soy hombre o si practico X religión o soy de X nacionalidad. Digamos que la materialización del discurso de odio no distingue, es indistinto entre si una vez mi rol es ser víctima o mi rol es ser victimario, justo porque crecí con todas estas certezas de que lo válido es el bagaje que yo tengo detrás o el suelo del que me sostengo, cuando hay otros suelos válidos también, ¿no? Entonces, si yo veo que mi suelo es válido, lo extraño, me perturba un poco y entonces lo extraño me lleva a invalidarlo o a atacarlo, a llevarle un discurso de odio. Entonces es muy común que así como podemos ser víctimas, también seamos victimarios por distintas razones de discurso de odio, no solo de género, por distintas razones, ¿no? Entonces, no solo los conservadores emiten discurso de odio, nos toca a todos y a todas tanto ser víctimas como ser victimarios. Y entonces, en ese caso, la otra pregunta de que si también las feministas, también tomando en cuenta que hay muchas formas de ejercer el feminismo y hay quienes se autoproclaman o hay quienes no, etcétera, no vamos a entrar en eso. Digamos que la emisión de discurso de odio es casi inherente al humano, a los seres humanos que somos, a las personas que somos. Entonces, independientemente de que si nos identificamos con X o Y ideología de pensamiento, podemos ejercerlo también. Y bueno, pues también agregar que justamente no es la polarización o la radicalización entre quienes sí son y lo emiten y quienes son las víctimas y lo reciben, etcétera. No se trata de una lucha para callar a X o Y, se trata de una lucha para que podamos crear o llegar a un entorno en el cual la igualdad de condiciones se dé para que yo sea desde la posición en la que esté pueda expresarme. Claro, ¿hasta dónde? Hasta donde está la dignidad de la otra persona. Muchas gracias, Alejandra. Pedro, Valina, ¿algo al respecto o le seguimos? Bueno, yo sí quisiera nada más responder, digamos, un poco sobre todo a la segunda parte de la pregunta, también de formación profesional. Yo soy sacerdote y creo, o sea, sí, por supuesto que creo que las convicciones religiosas son algo que se puede plantear y que pueden ser argumentadas. De hecho, parte fundamental del cristianismo es que al creer que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces lo que creemos no es meramente algo que llega del cielo directamente a una serie de personas escogidas, sino es algo que podemos poner y buscar cómo poner en un lenguaje que sea también comprensible por las otras personas. Pero eso precisamente descalifica el que alguien desde una convicción religiosa pretenda anular el discurso o la forma de pensar de otra persona. Porque si yo desde mi convicción religiosa pretendo que la otra persona tenga que callarse, entonces lo que estoy haciendo es precisamente negar que Dios se puede hacer comprensible a nosotros o que lo que nosotros hemos recibido en Jesús pueda ser comprensible para los demás. Y empezamos a dudar, en realidad estaríamos actuando en contra de nuestra propia religión cuando convertimos nuestra convicción religiosa en algo que solamente se puede imponer por la fuerza o por la violencia.
Eso sería totalmente contrario, no solamente al amor al prójimo que Jesús predicó, sino al mismo hecho de la encarnación. O sea, si Jesús se encarnó y fue, digamos, vivió entre nosotros, habló nuestro lenguaje, habló nuestras palabras, da a entender las cosas desde un lenguaje que las personas podían comprender, pues entonces también, digamos, es obligación de cada persona cristiana estar buscando constantemente formas de comunicación que permitan que todas las palabras puedan entrar en un intercambio fructuoso, en un intercambio fructífero que permita que cada persona pudiese encontrar ahí su propia vía, digamos, su propio camino de encuentro con lo que yo considero es el Salvador, ¿no? Con el Cristo, digamos. Pero tengo que estar abierto a ese diálogo. Los primeros cristianos, digamos, lo mostraron de una manera tal vez ejemplar. O sea, los diálogos que tenemos, por ejemplo, de San Justino Mártir, etcétera, hablan de eso, ¿no? De alguien que está tratando de hablar de manera que la otra persona que tiene una convicción completamente distinta pueda entenderle y pueda compartir con él ese espacio de diálogo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Si se pierde eso, no solamente perderemos un gran espacio o una gran oportunidad, digamos, de construir sociedad, sino para una persona religiosa estaría perdiendo su fe. Wow. Wow, sí. Wow. Yo quería agregar una cosa que algo que tiene que ver con el discurso de odio y cómo se activa y cómo prolifera. Y parece que voy como otra vez como la burra al trigo, ¿no? Que creo que tiene que ver con la supremacía moral que detenta el discurso de odio. Me parece que eso a lo mejor no hay que perderlo de vista, ¿no? Y que eso también creo que abona lo que estaba diciendo Alejandra en términos de quién puede producir un discurso de odio, quien sea, ¿no? De izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, contra migrantes, contra no migrantes, ¿no? Es decir, quien sea lo puede reproducir porque está en el repertorio, ¿no? Pero pareciera que lo que lo hace también muy problemático es esta supremacía moral de tener la verdad absoluta sobre el otro. Y algo que a mí me inquieta un poco de la lógica que pone el discurso de odio en redes sociales es esta lógica binaria de la que también hablaba Alejandra, ¿no? Se es víctima o se es victimario, se es denunciado o se es denunciante. Como si las posibilidades políticas de la conversación se redujeran también a estos dos, digamos, grandes polos, ¿no? Que claro que eso tiene que tener cabida para llevar a cabo algunos procesos de justicia, evidentemente sí, ¿no? Pero creo que también se podría, y este sería otro reto para la universidad, ¿qué otros modos de justicia podemos pensar que no sea la justicia punitiva? Y que pueda ser una justicia, digo, yo no soy para nada trabajo de derecho ni nada de esto, pero una justicia más bien como constructiva, en términos de plantear un horizonte de convivencia, ¿no? Como decían también Pedro y Bernardo. Entonces, eso a mí me parece crucial, ¿no? O sea, que pareciera que se está colocando como único modo de hablar la supremacía moral, ¿no? Es decir, yo te voy a decir de qué color pinta el rojo. Y si tú no entiendes, estás güey, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también, otra cosa que me parece que prolifera es, de nuevo, ¿no? La descontextualización, ¿no? Es decir, todo esto que pasa por la lucha por la interrupción de un embarazo, ¿no? Y cómo hay gente que se siente profundamente agredida y ofendida por esa situación. E inmediatamente se emite un juicio donde se criminaliza a la mujer que decide interrumpir un embarazo, ¿no? Y como que se pierde de nuevo la contextualización, la construcción histórica de las desigualdades, ¿no? Porque claro, lo más bonito sería que pudiéramos tener una conversación en condiciones de equidad social, pero la equidad social no existe. Entonces, tenemos que saber que la conversación siempre va a ser en condiciones de desigualdad. Y creo que ahí es donde la libertad de expresión entra y donde tal vez habría que rescatarla del lugar en el que cayó la pobrecita, ¿no? Que la libertad de expresión justamente es para sanar justamente esas desigualdades. Es decir, aquellos que nunca o aquellas que nunca han tenido parte en la discusión política la puedan tener.
Pero aquellas y aquellos que siempre han sido partícipes históricamente de los sectores políticos que construyen las reglas, no, eso no es libertad de expresión, ¿no? Eso es seguir manteniendo el dominio de la palabra. Entonces creo que uno de los grandes retos también para la universidad es estudiar. Es decir, tenemos que volver a estudiar a fondo la historia y la genealogía de los procesos históricos y sociales y de los movimientos. Porque pareciera que a veces estamos trabajando solamente en cortes sincrónicos, ¿no? Y no diacrónicos, como sin respetar, y no por un rollo de respetar la autoridad de los próceres que nos dieron, no tiene que ver con esa caricatura, sino que tiene que ver con entender cómo es que estamos aquí, ¿no? O sea, cómo es que parece que ahora se actualiza un discurso eugenésico, como en 1930. Claro. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. Oigan, estoy algo preocupado con el tiempo, hay muchísimas preguntas. Creo que hay una manera de articular dos más que inicialmente creí yo que no se iban a lograr articular, porque alguna es como más de carácter técnico y pensé en Alejandra, pero esto que mencionas también, Alina, en esta última intervención respecto de la justicia, de otros modos de entender la justicia, más allá del castigo o más allá de lo punitivo, me parece que también hay alguna pregunta que abona a eso. Quisiera decir que, aunque no alcancemos a abordar todos los bloques de preguntas, yo me comprometo a hacérselas llegar a los panelistas, a las y los panelistas, para que en algún momento pues podamos también, a lo mejor a través de otro medio, pues presentar alguna reacción respecto de esas preguntas que estén ahí y que, bueno, el tiempo no nos limite a que el diálogo siga, aunque sea de manera no sincrónica, ¿no? Bueno, uno de los temas, el técnico que decía, o un poco más técnico, tiene que ver con los algoritmos. Unas personas preguntan, por ejemplo, cómo funcionan los algoritmos de los que hablaba Alejandra y cómo se pueden evitar los algoritmos que promueven el odio y la división entre las personas. Al mismo tiempo, también sobre ese mismo tema, alguien decía los algoritmos como forma de censura y para limitar la convivencia a lo que un algoritmo considera políticamente correcto. Entonces son 3 o 4 preguntas que tienen que ver con este tema de los algoritmos referidos a los discursos de odio. Y por otro lado, se pregunta también, por ejemplo, ya en términos más generales como de justicia que hablaba Alinea, estrategias para combatir el discurso de odio, cómo se puede combatir ese discurso de odio en redes sin que se maltrate, por ejemplo. Alguien más pregunta por la ética periodística y el discurso de odio, los comentarios de los políticos y en concreto del presidente respecto de las feministas puede ser catalogado como discurso de odio. O alguna otra, por ejemplo, relacionada con temas más concretos a propósito de los tendederos que conocemos en el ITESO. Alguien pregunta si los tendederos y las denuncias anónimas que afectan la vida de las personas son también discursos de odio. En fin, entonces son como dos bloques que dan pista o dan continuidad a lo que mencionabas tú, Alina, ¿no? Los algoritmos por un lado y este tema un poco más general de la justicia y de nuevo, los límites también, ¿no? Adelante, Alejandra, me parece que naturalmente el tema de los algoritmos te corresponde. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recientemente se han puesto de moda de pronto estas palabras como algoritmo, inteligencia artificial, machine learning y etcétera, ¿no? Y realmente, si nos vamos desde lo básico, es una disciplina de las ciencias computacionales. Se puede programar código, por ejemplo, para que ocurra lo que está ocurriendo ahorita, para que nosotros nos podamos ver, para que le podamos dar clic y etcétera. Pero hay otro campo en el que se puede programar código para hacer análisis de datos. Y recientemente se le ha llamado ciencia de datos. La ciencia de datos puede hacer análisis estadísticos de manera automatizada. Y si nos vamos un poquito, damos un pasito más para allá, puede ser análisis de inteligencia artificial. Es decir, tratar de imitar procesos de pensamiento o discernimiento de los humanos.
¿Y qué nos encontramos con esto? Puede haber reconocimiento facial, puede haber reconocimiento de voz o imitación de voz. Por ejemplo, Alexa y todos estos tecnologías de ayuda en casa lo que tienen es inteligencia artificial. Y la base de la inteligencia artificial, pues bueno, son algoritmos. Los algoritmos son instrucciones que a mí me van a dar una salida. Y si yo empiezo a ver todas las salidas, voy a encontrar patrones. Entonces, atrás de un algoritmo lo que hay, en un algoritmo de análisis de datos, lo que hay son matemáticas, tal cual. Pero, por ejemplo, hay análisis de clasificación, por ejemplo, árboles de decisión. Tenemos un cúmulo de posibilidades y como, por ejemplo, un ejemplo de árbol de decisión es el adivina quién. ¿Se acuerdan cómo llegábamos al personaje haciendo preguntas de tu personaje es así? No, este sí, y hasta quedabas con una respuesta? Ahí nosotros estábamos reproduciendo un algoritmo, digamos, vivencial o cara a cara. Entonces, imagínense que eso la computadora lo hace sola. Es así como podemos llegar a detección de discurso de odio, porque le decimos a la computadora, si es esto, avanza un paso, si no, no significa discurso de odio, ¿sí? Son como instrucciones. Y detrás de eso, pues son los árboles de decisión, son matemáticas, tal cual, ¿no? También tenemos, por ejemplo, algoritmos de probabilidad, en donde detrás de eso hay fórmulas matemáticas en las que hacen cálculos para ver qué tanta probabilidad hay de que sea X o que sea Y, que sea discurso de odio, no sea discurso de odio, o que sea cualquier cosa. Tenemos algoritmos de cercanía. Si algo está muy cercano a otra cosa, me lo va a clasificar o me lo va a regresar como si fuera eso. Y detrás de eso hay puras fórmulas matemáticas. Lo que ocurre actualmente desde la programación es que ya no es necesario irte a meter a las matemáticas y tú poner número por número, sino que ya hay algo que se llama librerías y que te dan una función hecha. Tú nada más la adecuas y la metes con tus datos. Si es necesario, le cambias algún parámetro o algo así para que funcione mejor con tus datos y lo que haces es correrlo. Son como unos como templates de algoritmos que ya existen. Entonces tú los agarras y nada más le introduces tus datos. Son las librerías. Así es como funcionan. Bueno, espero haber respondido la pregunta de manera clara. Muchas gracias, Alejandra. Sí, y bueno, hay mucho más tema de diálogo y tenemos pues máximo 10 minutos más. Esto no puede pasar de las 6. Entonces no sé si alguna participación, pensando ya en un cierre por parte de Alina y de Pedro, sobre los temas que se han puesto sobre la mesa y después yo en un minuto cerraré. Alina, algo así como un comentario de cierre respecto a las preguntas que había compartido también hace un momento del público. Muchas nos están quedando en el tintero y ahorita diré qué haremos al respecto. Pues no sé, Pedro, ¿tú? Yo nada más diría que, bueno, me parece que la cuestión de la supremacía moral que Alina puso sobre la mesa me parece clave, porque tampoco, o sea, la cuestión no es meramente la detección del discurso de odio como una especie de solución, sino, yo lo que decía, como una oportunidad de ir construyendo un mejor ambiente de comunicación entre todas y todos, ¿no? No solamente se trata de los discursos de odio, pero la supremacía moral sí hace que la cosa corra rápidamente hacia allá. O sea, entre las preguntas que se hacían, por ejemplo, puede haber cosas en las que yo pueda pensar que hay discursos equivocados. Por ejemplo, alguien decía, decir que el patriarcado no existe es un discurso de odio. Yo diría, no, o sea, la formulación, el patriarcado no existe, puede no ser un discurso de odio, pero sí hay una obligación de argumentar qué significa eso. Y eso significa saber de lo que estoy hablando, o sea, qué estoy diciendo cuando dice patriarcado, no solamente de mi lado,
sino qué está entendiendo también la persona que me dice eso y de dónde viene, cuál es el bagaje, cuál es el contexto, etcétera. Es decir, si yo no me coloco en una posición de supremacía moral simplemente para calificar qué discursos son válidos o qué discursos no son válidos, qué conductas son válidas o qué conductas no son válidas, entonces mi obligación es retomar la proposición del otro o de la otra persona y empezar a concederle a la otra persona, digamos, la capacidad de explicarme su propia posición, de explicarme de qué se trata lo que me está diciendo, ¿no? Por ejemplo, también de pronto se habla de ideología de género. ¿De qué tipo de estudios de género estamos hablando? ¿Qué autores estamos citando? ¿A qué autoras nos estamos refiriendo? ¿Qué posiciones conocemos? ¿Todas son lo mismo? ¿Son distintas? ¿Habría que identificar unas y otras? ¿Es lo mismo hablar de Judith Butler que hablar de Adriana Cabarero, de Luisa Muraro, de Adrián Rice? No sé, es lo mismo, todas las posiciones son iguales. Habría que ir identificando cada una y decir en qué cosas podría yo estar de acuerdo, en qué cosas no, y siempre en ese constante, digamos, ir y venir del diálogo, ¿no? Igual, por ejemplo, si alguien dice, no, es que esto es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que quiera sobre mi cuerpo. Ok, tomemos esa expresión y pongámonos a dialogar realmente sobre eso. ¿Qué quieres decir con tu cuerpo? ¿Cuáles son el estilo de propiedad que estableces sobre tu cuerpo, ¿no? ¿Qué tipo de modelo de propiedad es en el que estás pensando cuando piensas tu cuerpo? Y ahí hay un montón de diálogos que se pueden realizar incluso, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas son precisamente lo que permite. El diálogo es de ese estilo, permite que transitemos hacia justicias que no definan binariamente las cosas, a que podamos entender que no somos meramente culpables o inocentes, malos o buenos, etcétera, sino que hay otras posibilidades de establecer nuestra comunicación y de establecer nuestra convivencia que podrían resultar mucho más fructíferas para ambas partes, ¿no? Y que muchas veces eso fructífero en la comunicación va a redundar también en el mayor bien de las personas que están muchas veces involucradas en situaciones donde su propia vida, sus cuerpos, sus derechos están gravemente en riesgo. Bueno, yo solo terminaría con reconociendo que estamos frente a un desafío brutal, ¿no? Y que lo que pasa en el ITESO está pasando en todos lados, ¿no? O sea, creo que el sangoloteo es global, ¿no? Y que sí hay una proliferación a nivel internacional, ¿no? De discursos de odio, de polarización social, de políticas del rumor, de linchamientos digitales, ¿no? O sea, hay una escalada de violencia micro, ¿no? Contra migrantes, contra indígenas, contra negros, contra mujeres, ¿no? Es decir, se está exacerbando esto porque pareciera que lo que se está trastocando es un orden simbólico o un imaginario social que fundó la configuración social como la conocemos, al menos, ¿no? Que sí tiene que ver con el heteropatriarcado, ¿no? Es decir, y eso está en cuestión actualmente. Tal vez como creo que hacía mucho no se ponía en cuestión, ¿no? Y eso también se lo debemos a las redes sociales, ¿no? Y se lo debemos a la interconectividad, y eso son cosas súper positivas, ¿no? Entonces, cuando se apela a un discurso de odio, con fines teleológicos, ¿no? Las cosas han sido así y así tienen que ser porque este es el fin, ¿no? Creo que es porque socialmente justo estamos tocando las fibras nerviosas que se tienen que tocar para generar desplazamientos, ¿no? Y no digo desplazamientos de excluir a alguien, sino que cada una de nosotras nos tenemos que desplazar un poco del lugar en el que estamos porque si no, no vamos a escuchar al otro o a la otra. Y creo que acá también tendría que haber una política radical de escucha. Porque en el momento que alguien dice algo que te suena raro, como que recurrimos a la intolerancia así eficiente y ponemos un muro, ¿no? Levantamos un muro afectivo. Y ya no vamos a poder nunca más escuchar a esa persona que está hablando. Ni siquiera para preguntarle qué quisiste decir, ¿no? Entonces, sí me da muchísimo gusto que se sigan dando en la universidad estos espacios y ojalá se sigan dando más, aunque sé que ahora con la pandemia, bueno, pues no va a ser de otra manera más que telemática, pero no dudo que también a través de esto se
se compartan afectos, deseos, búsquedas, ¿no? Sensaciones, emociones, y que creo que es lo que nos sigue manteniendo juntas, ¿no? Pero que que sepamos todos que estamos en un desafío que está haciendo un grito de urgencia, ¿no? No es desestimable, pero de ninguna manera lo que está pasando en México a nivel político o en Estados Unidos, y que hay que tener mucho cuidado con lo que se puede venir. Entonces, ojalá que podamos dar lo mejor, ¿no? Para enfrentar esto. Bien, pues muchas gracias. Yo quiero decir pues solo unas brevísimas palabras para cerrar este conversatorio. Primero, agradecerles enormemente a Alejandra, Alina, Pedro por haber colaborado. A mí me tocó este tema de la moderación y tengo ya no sé si son 10 o 15 fichitas con notas de aprendizaje, de reflexión, y espero que esto mismo haya suscitado entre las personas que nos escucharon. Quiero agradecer también a las personas que hicieron esto posible y agradecer también a las personas que estuvieron presentes siguiéndonos. Me apena un poco que el tiempo no fue suficiente, creo que era de esperarse. Inicialmente con esto de las 3 rondas pensábamos que incluso podríamos terminar a eso de las 5:15, bueno, están a punto de ser las 6, pero lo que me tranquiliza es que se ha abierto un diálogo, muy fructífero, que se ha abierto un diálogo respetuoso y que es el primero de varios que vendrán. De hecho, estas mismas instancias que comentaba Claudia Alcocer en la presentación y en el contexto de este conversatorio, están pensando más conversaciones para finales del mes de octubre. Entonces, por supuesto que recabaremos las preguntas, las inquietudes que tuvimos pues en el diálogo de hoy, pero que se sigan dando en la universidad, en el ambiente universitario, para seguir abriendo estos espacios de diálogo que me parecen fundamentales, que a todos nos parecen fundamentales. Me parece que el espíritu que nos reúne aquí es un espíritu de construir una sociedad, como lo decía al principio, más justa, tipos de convivencia más humanas, reconocimiento del otro, reconocimiento de la diferencia, es decir, esos temas básicos para la convivencia de las personas, y me parece, como dice Alina, que es un reto mayor, y es un reto al que hay que entrarle como universidad, y me parece francamente excepcional que tengamos estos tipos de diálogos. Aprovecho también estas palabras finales para decirles que, por otro lado, además de estas conversaciones que van a estarse dando, ya muy pronto hay también una actividad que tiene que ver con el protocolo de género que tenemos en el ITESO, con 3 espacios específicos que se abren para proponer sugerencias del protocolo, ¿no? Como todo protocolo, me parece a mí, y como cualquier manera de establecer pautas o reglamentos o procedimientos, pues siempre se pueden mejorar. Hay una disposición muy interesante de dialogar con personas que el supuesto es que conozcan el protocolo, que lean el protocolo, que lo atiendan, digamos, y que después puedan participar en algunas de las 3 fechas que serían el 1 de octubre, el 7 de octubre y el 9 de octubre. Lo vamos a estar distribuyendo también en redes, a partir de redes oficiales del ITESO y demás, esta invitación que hay para modificar, ampliar o escuchar por lo menos las sugerencias que hay para mejorar el protocolo de género. Les agradezco mucho, Alejandra, Alina, Pedro en concreto, pero a todas las que nos estuvieron siguiendo también, y que tengan buena tarde. Damos por terminado esta conversación. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, A Alina. ustedes. Les pedimos a los panelistas, porfa, si nos dan 2 minutos. Claro. ¿Tanto?